Dismas, el bandolero en busca de libertad. Un motín en la prisión fue una oportunidad fugaz de escapar del encarcelamiento. Sería un fugitivo, un hombre acosado, pero libre al fin y al cabo. Acosado por una guarnición que lo perseguía, se refugió en los fétidos canales de la ciudad. El ocultamiento le pasó factura y pronto comenzó a verse a sí mismo en la peste furtiva y escurridiza que formaba una parte desafortunada de su escasa dieta. La libertad, una vez imaginada con tanto cariño, se había convertido en un vórtice de degradación. Estaba enfermo, hambriento y desesperado, así que ofreció su experiencia a un malhechor sin escrúpulos. Encadenado una vez más a una tarea desagradable por un anticipo de oro, forró su vientre, se ciñó y se preparó para un golpe final. Un asalto en el camino. Llegó el carruaje y se dedicó a la tarea de derramar sangre y robar. Cumplió sus obligaciones con una letalidad excepcional, pero su sombría satisfacción sería de corta duración. El cuerpo sin vida de una mujer y un niño, víctimas de disparos errantes, se apreciaban espectralmente a través de los restos de la puerta del carruaje. Arrestado por la visión macabra, sintió las frías cadenas del remordimiento apretarse alrededor de su corazón. La culpa era algo que nunca podría dejar atrás, una prisión de la que nunca escaparía. La llegada inexorable del otoño estaba en marcha y la carrera para salvar la cosecha llegaba a su fin. Se apresuró a trabajar la poca tierra que le quedaba antes de que el frío le quitara la comida a su familia. Aunque el dolor y el cansancio eran insoportables, sabía que si no se esforzaba, la hambruna reclamaría a toda su familia. A pesar de sus esfuerzos, su rendimiento fue insignificante. Llegado el invierno, el hambre sería el único en la mesa. Los estandartes del ejército sagrado se rompieron con el viento cortante que azotaba su árida parcela. Tomando la pluma del oficial asistente, firmó su nombre toscamente en el desgastado pergamino. No amaba la violencia, pero su ausencia detendría la mano del hambre. Aceptó tanto el tabardo como la espada. Se despidió estoicamente de su esposa e hijo y partió de mala gana para hacer la guerra. En la gran cruzada, la cacofonía del conflicto resonaba sangrientamente en sus oídos. Trompetas, tambores y órdenes gritadas, así como los de los muertos y los moribundos. Pero en la vorágine del combate mortal encontró una paz divina. Llegó a disfrutar de la espada hendedora y de la celosa sed de sangre, perdiéndose por completo en los terribles placeres de la batalla. Había sangre en la nieve, y el campamento enemigo resonó con terror ya que conocían su espantosa reputación. Sabía que los cobardes habían huido y solo quedaban ellos dos. La preparación de Reynauld y su afinidad con la guerra hizo que tomara la ventaja sobre él, y en el momento de la ejecución, él objetó: este podrá seguir viviendo en humillación. Una burla de la misericordia que sus enemigos sabían que él no poseía. Inmóvil sobre su caballo de guerra, contemplaba la escena de la sofocante domesticidad en el familiar valle de abajo. El niño jugaba ociosamente en el campo fangoso, mientras la madre colgaba sábanas en una cuerda hecha jirones. Desde su silla, plantó su estandarte heráldico en el suelo que se descongelaba, arrojando a su sombra la totalidad de sus ganancias. Sopló con fuerza su cuerno de guerra para reunirse con su regimiento y nunca miró hacia atrás. Paracelsus fue un estudiante brillante y audaz. Sus teorías poco convencionales crearon nada menos que un escándalo en su cuarto año. Los susurros burlones y las miradas desdeñosas de sus compañeros y profesores tuvieron un efecto irónicamente vigorizante en sus experimentos extracurriculares. Los misterios del cuerpo humano, de la vida y la muerte flotaban más allá del alcance de su bisturí. Si tan solo pudiera adquirir un cadáver de suficiente frescura. Su profesor era una reliquia, haciéndose camino a través de un currículum irremediablemente convencional. Ella disfrutaba el debate combativo y detrás de sus gafas librescas se deleitaba en su indignación y confusión. En el segundo semestre, su investigación estaba en un punto crítico, y las redadas regulares de suministros a los laboratorios de la universidad se habían vuelto necesarios. Durante una de estas expediciones, se topó con su profesor torpemente perplejo sobre su podio, y un pañuelo ensangrentado en el suelo. Aquí entonces se encontraba su cadáver ideal, su oportunidad tan esperada, y ella no lo iba a desperdiciar. Éxito y vindicación. Restauró la máquina de carne y la puso en acción, pero al final aprendió que la carne puede ser restaurada, pero la mente no. El chillido y los lamentos eran horribles, pero el silencio que lo procedía fue aún peor. La disposición del cuerpo fue un asunto trivial. Un poco de ácido disolvería la cosa, y no quedarían pruebas. En las semanas que siguieron, sin embargo, se encontró incapaz de concentrarse. En lugar de esto, se sentó inmóvil en su escritorio, paralizada por los incesantes lamentos que reverberaban en su mente. Baldwin fue un rey benevolente que, a pesar de las protestas de sus consejeros reales, visitaría a los enfermos y moribundos, brindándoles el consuelo que podía. Los enfermos y desafortunados le resultaban mucho menos repulsivos que los susurros de su séquito burlón. Los primeros signos podían ignorarse y ocultarse, pero pronto la realidad era ineludible. Ya sea por alguna aflicción del linaje o por transmisión directa, los síntomas de una enfermedad incurable comenzaron a manifestarse abiertamente. Atormentado por el dolor, convocó a médicos y ayudantes de los confines de sus tierras, todos los cuales concluyeron lo peor.
El rey estaba muriendo. La sedición, como cualquier enfermedad, se propagaba lentamente. El círculo podrido de asesores redactó planes de amotinamiento. Aunque postrado en cama, hacía tiempo que había adivinado su intención y temía los desastrosos resultados de su gobierno. Invocando a su herrero y su fuerza, levantó su espada y a él mismo para enfrentar la amenaza que se avecinaba. Había mostrado su compasión y ahora mostraría su furia. Después de lidiar con ellos, su espada se había roto, pero también el complot traidor. Satisfecho de que el espíritu de su mandato benévolo perduraría, abdicó el trono. Gente reunida en las ventanas y a lo largo de las carreteras lloraban y algunos se arrojaban pétalos a sus pies, mientras otros miraban con estoicismo reverente. Mientras caminaba más allá de las puertas de la ciudad, se maravilló de la belleza del mundo y estaba agradecido por sus muchas bendiciones. Barristán, la historia de un ascenso prematuro. La política de una carrera militar es quizás tan traicionera como la guerra misma. Barristán fue un noble que, aunque no fue probado en combate, su perspicacia para progresar no tenía igual. A través de una dudosa campaña de influencia e intimidación, por fin había reclamado un codiciado mando y estaba ansioso por disfrutar de la gloria de las victorias que seguramente vendrían. Su falta de experiencia le costó su ojo y la vida de su escuadrón. Fue una derrota, una masacre y un completo y total fracaso del mando. Cada noche, los hombres de su regimiento interrumpían su espasmódica convalecencia, a través de una presencia espectral arañando sus sábanas y susurrando sus odiosas verdades en sus oídos. Los asistentes exhaustos en el hospital militar se despertaban con el sonido de sus gritos de pánico y sollozos sin gloria. No fue la guerra lo que le había quitado el ojo, fue el orgullo. Degradado y deshonrado, regresó al campo de batalla dispuesto a soportar la ira de su regimiento y concederles un poco de paz. Decidió pasar los años que le quedaban buscando expiación en las trincheras de los sangrientos campos de batallas de todo el mundo. Para él no podía haber respiro de los horrores de la guerra, y cuando por fin fuera derribado, moriría solo y olvidado. Seguramente no se merecía nada mejor. Boudica era muy joven para unirse a la partida de guerra, pero cualquiera que desafiara su preparación se encontraría con los puños cerrados y una violenta indignación. Tras haber ensangrentado al último de sus detractores, el asunto se consideró definitivamente resuelto. En la víspera de la batalla, se unió a sus compañeros de clan en una estridente celebración. Su jarra y su espíritu rebosaban de abundancia. Al día siguiente llegaron los invasores, y con ellos llegaron innumerables miedos. Ella era la punta de la lanza, lista para romper la línea enemiga y vivir para siempre en los cantos de su pueblo. Toda su vida dedicada a la preparación, pero cuando más importaba, ella había fallado. A medida que avanzaba el ejército, se acurrucó con fuerza en las raíces húmedas de los árboles. En la madrugada, despertó atormentada por los gritos exuberantes de los cuervos carroñeros, los cuales venían a deleitarse con los cadáveres de su gente. Cuando por fin se movió, los salvajes cuervos tomaron vuelo, repelidos por la vista de esta indigna sobreviviente. Había evitado la muerte de un guerrero, y su cobardía sería impugnada. Regresó al campamento para rogar por una disculpa, pero la echaron fuera, la exiliaron y no era bienvenida nunca más por su cobardía. Sola y desheredada, vagaba por el mundo luchando por deporte y empapando sus heridas en vino, buscando la muerte a cada paso. Estaba desesperada por una segunda oportunidad para demostrar su valor, pero parecía que incluso este terrible espectro la había abandonado. Su aislamiento era absoluto y su vergüenza apenas disimulada por una frágil fachada de intrepidez. Audrey, nacida en dinero y casada con más, pasaba los días a caballo y las tardes en el salón de baile. Ella era el objeto de lujuria grosera y el temperamento borracho de su marido, aplacando sus peores tendencias con una apariencia de graciosa deferencia, mientras tanto satisfaciendo fantasías asesinas de libertad y la fortuna que pronto sería suya. Noche tras noche de faltas de respeto y abusos por fin habían llegado a su límite, así que decidió deshacerse de su marido de la forma más sutil que podía, envenenando su vicio. Ella escuchó sonriendo mientras sus disculpas vacías llegaban desesperadamente entre ruidos de asfixia. Años de decadencia y mala gestión financiera habían dejado a la finca con una deuda asombrosa. Humillada y enfrentando el desalojo, vagó por los pasillos vacíos lanzando indignidades ebrias al retrato del difunto, cuya mano había descansado tan posesivamente sobre su hombro. Un destello de oro en esa pata pintada le recordó que sus anillos no se encontraban y debían haber sido enterrados con él. Para preservar su posición, robaría los anillos de sus dedos y el oro de sus dientes. Al fin y al cabo, los muertos no necesitaban estos lujos. Estaba inundada de emoción y el brillo en sus ojos eclipsaba el puñado de ganancias mal habidas. Más tarde ese día, los oficiales armados enviados para supervisar el desalojo se sorprendieron al encontrar las puertas delanteras de la mansión entreabiertas. Las lujosas alfombras estaban llenas de suciedad y hojas. Un montón de reliquias relucían en el suelo del salón de baile, anillos y broches en un montón descuidado. La señora de la mansión, sin embargo, no se encontraba por ninguna parte.
Saramenti y la extraña melodía. Era un holgazán sin aspiración ni propósito, contento de deambular en las esquinas, tocando lánguidamente en la calle para los transeúntes. Sacado bruscamente de los bulliciosos bloques comerciales, deambuló por los rincones olvidados de la ciudad. Una melodía embriagadora flotaba sobre la pared de un cementerio cercano, y se tambaleaba delirante entre las lápidas en busca del músico. Podría aprender este himno sobrenatural y reclamarlo como propio. La ambición dormida tanto tiempo dentro de él había despertado. Se deleitaba en fantasías de fama, renombre y respeto. Cuando la noticia de su talento poco común llegó al palacio, fue convocado para entretener al rey y a la corte. Anticipando una actuación histórica y una adulación entusiasta, se quedó atónito al encontrarse a sí mismo como el objeto de su burla degradante, mientras su noble público cenaba borracho. Fue burlado, torturado y sometido a una serie obscena de humillaciones peligrosas y decadentes. Desató su resentimiento sobre el instrumento y la multitud, tocando la melodía demoníaca con furia desenfrenada. Esta era la canción de los muertos y había exigido un tributo apropiado. Inclinándose bajo, disfrutó del eco de los aplausos de la sangre que goteaba. La escena del desmembramiento total lo llevó a ataques de histeria sin alegría. Todavía se estaba riendo mientras colocaba la hoja contra su propia mano, cortando su conexión con cualquier talento retorcido que había disfrutado tan fugazmente. Y sin rumbo, salió del salón tarareando compases rotos de una melodía discordante la cual no podía recordar. En ciertas veladas portentosas, cuidadosamente seleccionadas por su potencia astrológica, reunía a sus devotos alrededor de una antigua mesa de ónice, y uniendo sus manos enviaban su espíritu al vacío. Atado con seguridad por las energías vitales, era libre de vagar por la esfera exterior en busca de alguna comunión oscura y un poder imposible. Pocas mentes están preparadas para los otros planos. Se encontró en una vasta extensión de dunas azotadas por el viento. Más adelante, las agujas de piedra de un templo piramidal lanzaban rayos dentados desde un cielo turbulento y furioso. Impávido, cruzó el umbral de la imponente abertura, se instaló en el estrado central y se preparó para el próximo sacrificio. Esa pirámide lo cambió todo. En aquel entonces todavía no era lo suficiente sabio como para conocer el miedo. El vacío en él gritaba a través de los abismos ilimitados del espacio desconocido, porque la naturaleza aborrece el vacío. Obteniendo vitalidad de los mediums reunidos, se aferraría firmemente a la cosa y aprovecharía una parte de su poder. Imbuido de extrañas corrientes de origen infernal, su apoteosis fue completa. Al salir de su trance, se estremeció ante los cadáveres carbonizados y humeantes de sus acólitos. Podía sentir la entidad sobrenatural acechando los bordes de su conciencia, buscando debilidades. Se había convertido en un faro, un conducto hacia regiones desconocidas, y sería atacado por estas fuerzas blasfemas durante el resto de sus días. Damián era una sombra apática de la ciudad, indiferente a su penuria. Con su constitución esquelética y encías sangrantes, parecía un blanco fácil para un par de borrachos que buscaban una salida para sus frustraciones. Los golpes llovieron, un diente se rompió y un carmesí febril eclipsó su visión. En el dolor había poder. Se elevó por encima de sus asaltantes jadeantes y, deleitándose en las marcas de su pecado, les perdonó sus ofensas. Si tan solo supieran lo precioso que fue su regalo. Atraído a las sombrías profundidades de la mazmorra de la iglesia, entregó su vida al clero. Allí, infligió la muerte por grados lentos y deliciosos. Cada golpe de látigo un honor, un regalo y un morboso sacramento. Pero su celo resultó demasiado ardiente y sus hermanos demasiado tímidos. Así que lo expulsaron y lo arrojaron una vez más a las calles. Vagó en busca de tormento, consumiendo el pecado de cualquiera que quisiera purgar sus fechorías sobre su cuerpo. Cada herida alimentaba su fervor. El éxtasis solo se encontraba en el bautismo por el látigo. Ebrio de sus sangrientas insinuaciones, maníaco por la necesidad de alguna esquiva apoteosis, se desgarraba a sí mismo sin piedad, mientras la sangre brotaba de su carne desgarrada. Su conciencia vaciló y los estruendosos cascos de la muerte resonaron con violencia en sus oídos. Su guadaña prometía un olvido adormecedor, un final prematuro para su sagrado viaje de sensaciones. Obtenido de los espantosos placeres del mundo, su poder fue suficiente para desafiar a la misma muerte. Nadie me reclamará hasta que alcance la cima de la agonía, gritó Damián, una vez más un vago, hambriento de nuevos sufrimientos y deleitándose en su novedad y exceso, ofreciéndose a sí mismo tanto a la espada como a la garra. Se convirtió en un icono escrito en carne, una oración viviente en cualquier dios que hiciera caso. Imperecedero, saboreó su deliciosa declinación, una eternidad de dolor y podredumbre, el cielo en la tierra.